Muchas gracias, profe Dalia. A ver si nos puede alguien, algún compañero que nos retroalimente un poco de la sesión anterior, en que estuvimos, que revisamos, que analizamos, mientras que se conectan, van 29 compañeros, mientras que se conectan los demás. ¿Quién dijo yo? Buenas, si estamos acá conectados. ¿Sí me escucha? Pronto no. Sí, Profe, buenas profe, sí, tardes. señor. Ah, ok. Gracias. Bueno, creo que abrió el micrófono Juanita, cuéntanos. ¿Sí fue Juanita? ¿O quién habló? Profe, ¿me escucha? ¿Sí te escuchó? En la clase pasada se realizó un ejercicio donde se tomó un riesgo a elección del grupo, Sí. en el cual se pensó en como en tres sectores de influencia que generan una consecuencia. Y pues digamos que fue de gran importancia. Ok. Qué pena, profe, es que hay Tranquila, una obra tranquila. aquí al lado y me da pena. Tranquila. Ay. Y Listo. en realidad, pues el ejercicio fue de investigación y como aterrizar a campo cada uno de los riesgos que tuvimos o que escogimos dentro del grupo. Listo, válido, Juanita. ¿Quién más? Que nos haga una pequeña retroalimentación de lo que vimos la sesión anterior, aparte de lo que nos comenta Juanita. Bueno, entonces, básicamente, pues la sesión anterior, para recapitulando un poco, vimos la importancia o el análisis que debemos de tener frente a los riesgos globales, ¿cierto? Que tomamos un documento del orden mundial, como fue el informe económico, el Foro Económico Mundial, en donde nosotros analizamos los riesgos que se presentaban a 2 años, a 10 años, como a su vez el contexto, ¿cierto? De cómo ha sido o se ha venido desarrollando todo el modelo urbano o el modelo, el incremento poblacional en Colombia. También abordamos ya temas puntuales de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, donde pues en ese análisis de ese contexto mejor de la política nacional de gestión del riesgo, vimos cómo está estructurada, ¿sí? Vimos cómo el, 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 el- la gestión del riesgo de desastres pues empieza a tomar forma, empieza ya a darle como la relevancia del caso que se solicitó escoger o tener un plan de desarrollo que los íbamos a analizar y lo vamos a analizar acá por grupos. Pues lo importante es entender, ¿sí? Dónde nosotros empezamos a integrar la gestión del riesgo de desastres en todo el tema del desarrollo territorial, donde vamos a analizar, vamos a revisar qué tan eficiente pues, fue todo el tema administrativo para incluir la gestión del riesgo de desastres. Vamos a trabajar una herramienta
una matriz que está diseñada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Aquí todo lo que nosotros hagamos, lo que nosotros validemos, analicemos, pues está en el marco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Como les decía, tenemos las guías metodológicas eh, para establecer o desarrollar todo el tema de la inclusión, también de todo el tema de la formulación de los diferentes instrumentos, como es el caso de los planes municipales, de la estrategia municipal de respuesta a emergencia. Entonces, vamos a desarrollar un, un ejercicio bastante interesante. Uy, perdón, acá se me dejó de compartir, discúlpenme, vuelvo y comparto. Entonces, vamos a analizar, listo, vamos a analizar cómo ha sido esa integración de la gestión del riesgo de desastres, ¿sí? ¿Qué tan eficiente pues, han sido todas las administraciones o el documento que vayamos a analizar para mirar si efectivamente incluyeron o no la gestión del riesgo de desastres, como lo enmarca la ley, como lo enmarca también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo frente a las guías metodológicas? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita, pues, ahorita más adelante por grupos. ¿Listo? Entonces, siguiendo en este análisis de la normatividad, de la política, que damos nosotros la clase anterior en esta diapositiva, en este slide, en donde nos mostraban pues cuáles son esa articulación, cuáles son esos elementos expuestos que nosotros tenemos, los elementos, los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad. Bueno, eso ya un pequeño recorderis como nosotros lo mencionamos, que ya pues esto se indicó pues en los primeros módulos del cómo nosotros nos articulamos o de qué está el tema de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, uy, perdóname acá que yo veo que la pantalla. Ah, ya, listo. Entonces, siguiendo en ese análisis de la normatividad y con los respectivos procesos de la gestión del riesgo de desastres, vemos cómo cada uno de ellos se articula el tema del conocimiento. Vuelvo y les indico, esto es algo muy importante y muy fundamental que nosotros establezcamos o le demos la mayor ponderación posible al conocimiento del riesgo, proceso fundamental, que como vemos en esta gráfica, pues va a estar entrelazada con el proceso de reducción, sin desmeritar pues obviamente el proceso del manejo de los desastres, que está en el marco de toda la atención y la preparación a la respuesta a las emergencias y a los desastres. Entonces, vemos cómo, como por tomar un ejemplo, la caracterización de los escenarios de riesgo va a estar articulado de la mano, como lo hemos venido hablando, en todo el tema de la intervención prospectiva, ¿sí? Entonces, lo que es las guías metodológicas, los estudios técnicos, los sistemas de monitoreo, los estudios de vulnerabilidad, los estudios básicos de riesgo, todo esto también va a estar en el marco del orden prospectivo, que es donde nosotros, o la gran mayoría de los municipios que han tenido esa falencia de colocar la lupa en todo el tema prospectivo. Nosotros, pues, para el tema de la corrección, el tema de la reducción correctiva, pues, si hay recursos, pues se realizan, ¿cierto? Y si no, pues ahí se tienen que mirar cuáles son las estrategias para poder nosotros tener recursos fundamentales e importantes para realizar las diferentes obras. Entonces, vemos cómo, pues, como esa mini telaraña de la relación de cada uno de los subprocesos en el marco de cada proceso. Y pues obviamente el proceso del manejo del desastre, como les decía, pues ese es un capítulo aparte y fundamental de la atención a las emergencias. ¿Cómo y cuándo pues nosotros empezamos a hablar de instrumentos, ¿cierto? Plan de desarrollo municipal, plan de ordenamiento territorial, los PONCA, eh, cuando nosotros empezamos a hablar desde la ley 1523. En el capítulo 3 todo el tema de los instrumentos de la planificación de gestión del riesgo, ¿cierto? Los instrumentos que van a estar, que me van a estar aportando los insumos suficientes para entender aún más que la gestión del riesgo de desastres tiene que ir de la mano con todo el proceso de desarrollo.
Entonces es importante, y vuelvo y lo indico, entender que la gestión del riesgo de desastres es un proceso transversal, está presente en todo el marco o todo el proceso administrativo de desarrollo de una entidad territorial. Entonces, vemos como ese andamiaje donde nosotros ahí podemos encontrar las diferentes o los diferentes procesos en cuanto a los instrumentos de planificación. Obviamente aquí pues se me escaparán algunos, pero importante todo el tema de esa articulación de cada uno de ellos que me aportan de alguna otra manera la inclusión en la gestión del riesgo de desastres o la forma en la que nosotros tenemos que tener las diferentes acciones para desarrollar en el territorio. Entonces, aquí tenemos pues todo la definición de la ley 1523 en cuanto a los instrumentos de planificación, todo cuando se estructura unas políticas, cuando se estructura un plan, cuando se estructura algún tipo de estrategia, pues obviamente nosotros tenemos que tener una base conceptual primero y segundo, pues trabajar con las comunidades. Esto es un proceso social, como le marca la ley 1523, en donde nosotros tenemos que realizar las diferentes eh, formulaciones, bueno, las diferentes etapas para plantear un plan de desarrollo de manera óptimo y también de manera precisa. Bueno, acá tenemos la articulación también con el sector privado, que pues está en el marco del artículo 42 y también reglamentado en la ley, en el decreto, perdón, 2157 del 2017, ¿cierto? Que estamos hablando de los planes de gestión para entidades público-privadas, en donde pues ya vamos a ampliar un poco más el horizonte o ampliamos más el horizonte y la responsabilidad hacia el sector público y hacia el sector privado. Los diferentes articulación también con los planes que tenga las empresas en cuanto a todos los sistemas de gestión que maneje las empresas también. Esto pues obviamente el orden público-privado del 2157, entonces también vamos a tener esa articulación con la gestión del riesgo de desastres con respecto a los contornos o a los sectores externos e internos, dependiendo pues la actividad económica que desarrolle la entidad. Entonces, algunos ejemplos de planes de instrumentos de planificación, el plan de gestión del riesgo, bueno, los PONCA. Entonces, plan de gestión del riesgo es un instrumento fundamental para todo para las entidades territoriales, llámese nación, departamento, municipio, tiene que estar establecido los respectivos planes de gestión del riesgo de desastres. Entonces, lo indica y lo especifica la ley 1523 en su artículo 32, en que este instrumento tiene que estar presente, tiene que estar en el territorio, tiene que tener unas características importantes, que eso es lo que vamos nosotros a analizar en el próximo módulo, la guía metodológica para la formulación de los planes municipales del año 2021 de la Ley 15 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde vamos a revisar, donde vamos a entender un poco más del cómo se estructura un plan municipal de gestión del riesgo de desastres que conforma un plan municipal, cómo nosotros podemos articular los respectivos procesos de la gestión del riesgo de desastres, cómo nosotros podemos plantear los respectivos, las respectivas acciones dentro del componente programático una vez nosotros vayamos a hacer cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de ejecución en el territorio, ¿cierto? En cuanto a los proyectos. Entonces, es fundamental entender del cómo nosotros vamos a desarrollar o vamos a estructurar o formular un plan municipal de gestión del riesgo de desastres. Entonces, algo también muy fundamental. Aquí pues el logro, que siempre lo que nosotros queremos es que los procesos de la gestión del riesgo de desastre pues se garantice y se cumpla, ¿sí? Dentro de un plan municipal, pues nosotros vamos a analizar
desde todo el tema de la identificación de los escenarios de riesgo. Entonces, vamos a revisar esos históricos, todos esos eventos que se han generado en el transcurso del tiempo dentro de una entidad territorial. Importante todo el tema que nosotros realicemos en cuanto a la, o garantizar, mejor aún, las acciones, ¿cierto? Que sean medibles, que sean cumplibles, que sean eh, sin ir hasta el imaginario, ¿cierto? Que nosotros podamos con el presupuesto o de pronto con las acciones, con las entidades, eh, que podamos nosotros articularnos y lograr conseguir recursos para lograr y cumplir o ejecutar las respectivas acciones. Entonces, siempre cuando nosotros establecemos un plan de gestión del riesgo al orden municipal o bueno, ya sea al orden departamental, nosotros tenemos que garantizar que cada uno de esas acciones se conviertan en proyectos cumplibles y ejecutables en el territorio, ¿cierto? Al corto, mediano y largo plazo. Claro, la capacidad de los municipios de quinta y sexta categoría, que son la gran mayoría de nuestro país, pues obviamente no tienen digámoslo así, una músculo financiero para poder desarrollar o ejecutar dichos proyectos o todo lo que se enmarca dentro del componente programático del plan, pues para poderse realizar. Por eso es muy importante, compañeros, que cuando nosotros establezcamos o estemos en el proceso de construcción de los planes de desarrollo, pues esté inmerso esa integración de la gestión del riesgo de desastres, que realmente los recursos primero, pues se tengan establecidos dentro del fondo municipal, si es el caso para los municipios, y que esos recursos por plan de desarrollo o todo el tema del plan de inversiones de los planes de desarrollo, pues estén también ligados a los respectivos procesos o las respectivas líneas, procesos de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, dentro del fondo, pues esté el rubro para conocimiento del riesgo, para reducción del riesgo y para el tema de protección financiera y manejo del desastre. Entonces, el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres debe estar implementado en todos los municipios del país, que a su vez está articulado con el establecimiento o con los planes de desarrollo municipal. Entonces, pues, los planes de gestión, pues tienen que dar cumplimiento a los procesos, a los subprocesos de la gestión del riesgo. Esto lo vamos a ver el próximo módulo. Entonces, aquí algo de manera general de cómo está conformado el plan municipal, la estructura o los dos pilares importantes dentro del plan municipal, pues es todo el componente y análisis de la caracterización de los escenarios de riesgo, ¿sí? Entonces, eh, ese análisis que nosotros hacemos y realizamos, vuelvo y le repito, dependiendo de los históricos. Y otro pilar importantísimo entre los planes municipales es todo el componente estratégico y programático. Acá es donde va a estar la plata, el recurso, el dinero para nosotros poder establecer las acciones, cuánto me cuesta mi plan municipal ejecutarlo a los 12 años, ¿sí? Y que pues obviamente tenga trascendencia o importancia el cumplimiento de cada una de estas acciones. No es establecer acciones porque sí, ¿sí? O que todo mi plan, si yo lo ejecuto en 12 años, me va a costar 60.000 millones de pesos, de los cuales pues mi municipio tan solo anualmente entrarán o tendrá un presupuesto de 8.000 millones, un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con lo restante para yo poder cumplir a cabalidad mi plan municipal? Entonces, por eso les digo yo que el establecer un plan municipal, uno tiene que establecerlo de manera consciente, de manera clara, concisa y que pues obviamente vaya de la mano con el desarrollo del territorio. Entonces, si el municipio tiene recursos para establecer cierta cantidad de obras, entonces asimismo nosotros poder implementarlas a cabalidad y que por ende pues cuando se hagan las respectivas seguimientos o cumplimiento al plan de desarrollo, pues nosotros podamos tener
un porcentaje de cumplimiento muy bueno y positivo frente a las acciones que quedaron planteadas dentro del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Algunos otros instrumentos de planificación, los PONCA, el Plan de Desarrollo, el POT, bueno, el análisis de los planes público-privados, teniendo en cuenta pues el 2157. Bueno, aquí, perdón, aquí es algo muy importante, bueno, a nivel general, cómo nosotros nos articulamos, ¿cierto? Pues dependiendo pues, los diferentes, ¿cómo decirlo? Bueno, cómo nos encontramos en el territorio, ¿cierto? Si es a nivel nación, pues articularnos con respectivos ministerios que atributan o que tienen líneas estratégicas establecidas con recursos para nosotros poder llevar a cabo o que los fondos municipales de gestión del riesgo de desastres se nutran para poder desarrollar respectivas acciones. Entonces, vemos algunos ejemplos frente al municipio, del orden departamental y, ¿por qué no regional?, de cuáles son esas entidades en las cuales nosotros nos podemos articular para la consecución de recursos y para que nosotros podamos adelantar muy bien las acciones en el territorio. Ya entrando en materia, en todo el tema de cómo nosotros podemos eh, articularnos frente la gestión del riesgo en los planes de desarrollo, pues encontramos, esto es básicamente a nivel general, cómo se estructura, cómo se elabora o cómo está planteado un plan de desarrollo territorial, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en cuanto al levantamiento del diagnóstico inicial. Entonces, siempre importantes, compañeros, cuando nosotros iniciamos, vamos a iniciar un plan, vamos a nosotros a estructurar eh, un instrumento de planificación. Siempre debemos de tener y contar con un diagnóstico, ¿cierto? Que para este caso, para el plan de desarrollo, pues tiene que tener todo el tema del análisis de brechas, todo el diagnóstico o el análisis de cada uno de los sectores del municipio a los cuales nosotros vamos a implementar las respectivas acciones para cerrar esas brechas de desigualdad que en el municipio pues se mantiene, ¿cierto? Que pues para los 1.105 municipios del país, pues sí o sí generan esas brechas que con esta carta de navegación como el plan de desarrollo, pues debemos de empezar a cerrarlas y o pues implementar acciones para que no tengamos pues tantas desigualdades en las respectivas líneas estratégicas o en los respectivos componentes del plan de desarrollo o del territorio como tal. Lectura sectorial y transversal del territorio. Entonces aquí pues nosotros debemos de analizar, conocer muy bien hacia dónde nosotros queremos llevar pues todo el desarrollo municipal, entendiéndose pues como la sesión anterior, desarrollo eficiente, un desarrollo óptimo para el cual nosotros siempre cuando estamos trabajando en el orden administrativo pues debemos de lograr alcanzar ese objetivo importante que es un territorio seguro, resiliente frente a los diferentes factores que puedan nosotros o puedan ver afectados en cuanto a factores externos que puedan ver afectado mi etapa evolutiva, hablándolo de una otra manera de mi desarrollo. Identificación de las amenazas y vulnerabilidades. Eso es algo muy importante que ya dentro de la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres lanza la alerta o en cuanto a la guía metodológica para hacer esta inclusión de la gestión del riesgo de desastres frente a los planes de desarrollo, llámese nacional, departamental o municipal. Entonces, debemos de tener esa identificación de las amenazas, esa identificación de las vulnerabilidades. Entonces, como vemos, y lo vamos a ver el próximo módulo, desde aquí, desde el orden desde el del desarrollo, ya nos hablan de que tenemos nosotros que analizar, identificar, conocer, ¿cierto? Ya nos invita a que nosotros debemos de tener el análisis o, mejor aún, el reporte de las emergencias, ¿cierto? Cómo es mi territorio, porque las dinámicas son totalmente diferentes de un municipio a otro. Entonces, cuáles son
las posibles amenazas que nosotros podemos encontrar. Eh, Dentro de esa misma caracterización de los escenarios de riesgo que se plantean o que se realizan dentro del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, hablando de un ente territorial como el municipio, entonces vamos a encontrar esos escenarios de riesgo que, o caracterización de la amenaza, ¿cierto? Por inundación, por avenida torrencial, por remoción en masa, ¿sí? Por incendio de cobertura vegetal. Entonces, y por eso les indicaba la sesión anterior que es importante nosotros tener el plan municipal de gestión del riesgo de desastres actualizado, ¿sí? Conforme a lo que nos indica la Unidad Nacional, conforme a lo que nos indica la misma Ley 1523. Entonces, porque desde ahí nace todo. Es un instrumento, el plan municipal de 12 años, y el plan de desarrollo hace 4 años. Entonces, como vemos ya aquí, dentro de la misma guía metodológica, dentro de los mismos lineamientos del gobierno nacional, nos indica que ya debemos nosotros acoger o adoptar lo que está en el plan municipal, ¿cierto? En cuanto a identificación de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, y plasmarlo dentro de ese documento, esa carta de navegación que tienen las administraciones municipales a los 4 años. Entonces, como vemos, no es que mi municipio y pasa, ¿no? Del año 2012 tiene el plan municipal y pues por ende no se ha actualizado y cada 4 años los planes de desarrollo cambian o generan transformaciones en el territorio. Entonces vemos que no hay esa articulación con mi plan municipal que fue formulado, estructurado en el año 2012 y a 2025, pues si uno se pone a hacer las cuentas, pues cuántos planes de desarrollo han pasado sin tener la actualización de mi plan, ¿sí? Entonces, importantísimo a todos los municipios que establezcan, consoliden, formulen, ya para este caso los municipios que tengan el plan municipal del 2012, pues ya formulen sus nuevos planes municipales donde se establezca el análisis respectivo y como lo indica en el proceso de conocimiento del riesgo, el conocer mis riesgos, conocer mis amenazas, ¿sí? Conocer mis vulnerabilidades, conocer mis elementos expuestos, ¿cierto? Que están en el marco de la vulnerabilidad. ¿Cuáles son esas condiciones de riesgo de las cuales nosotros vamos a ejecutar las respectivas acciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas zonas de amenaza alta, medio o baja que a las zonas de amenaza alta a las cuales nosotros vamos a poder generar las respectivas acciones? Entonces es muy importante que primero se realice la formulación de mi plan municipal y por ende ya dentro de los planes de desarrollo municipales adopten lo que tenga mi plan municipal. Porque seguido de eso tenemos el análisis y la priorización de riesgos, que también lo vamos a encontrar dentro de mi plan municipal de gestión del riesgo de desastres. Entonces, ese análisis o esa priorización de riesgo teniendo en cuenta la frecuencia o la recurrencia de cada uno de mis escenarios de riesgo, cuántos reportes o cuántas situaciones de emergencia tiene o se encuentran categorizadas dentro de mi municipio, ¿cierto? Bueno, yo no tengo información, pero entonces la misma unidad me indica o me invita a que pues ellos desde el año 98 hasta el año 2024 tienen los reportes de las emergencias por municipios, por departamentos. Desinventar, en el próximo módulo pues vamos a mirar y a revisar un poco esta plataforma a nivel mundial, donde nosotros vamos a encontrar informaciones desde los años 1800, 1910, 15, 20, 30, hasta el año 2017 que tienen ellos información. Entonces, vemos que es importante conocer cuáles son esos escenarios de riesgo, porque el mismo plan de desarrollo me invita a que ya tengo que debo ya de conocer, ¿cierto? Las amenazas, las vulnerabilidades, el riesgo, la definición de causas y consecuencias con respecto a cada uno de los aspectos, componentes que se encuentran en el marco de mi desarrollo territorial, ¿cierto? Entonces, empezar a definir
cuáles van a ser esas acciones para yo poder cerrar brechas como lo indica, para empezar a mirar cuáles van a ser las posibles, los posibles efectos, cuáles van a ser las posibles acciones a realizar, ¿cierto?, frente a mi territorio. E importantísimo este último punto, dentro de este levantamiento del anuario territorial, el ejercicio participativo de la comunidad. Sin el desarrollo, vuelvo y lo repito, si el no tener, pues, la comunidad de nuestro lado, ¿cierto? Entonces va a ser imposible que cualquier instrumento de planificación que yo quiera formular o quiera estructurar o quiera actualizar en mi territorio, pues se haga de la mejor manera. Es importante que nosotros contemos con esa participación activa de la comunidad, con los respectivos actores en cuanto a la gestión del riesgo, el Consejo Municipal, pero sí importantísimo que dentro de la misma comunidad nosotros podamos establecer y desarrollar cómo va a ser mi territorio, perdón, el desarrollo de mi territorio, hacia donde nosotros vamos a, a llevar la gestión del riesgo de desastre, sabiendo que es transversal a todo proceso de desarrollo y qué es lo que nosotros vamos a implementar en el territorio. Importante lo que nos indica la guía metodológica, cuáles son esos pasos que nosotros, digámoslo así, como consultores en este ejercicio de diplomado, ¿cierto? Nosotros somos consultores, vamos a empezar ahorita con el ejercicio práctico, analizar y entender un poco qué contiene nuestro plan de desarrollo que vamos a analizar, ¿cierto? Si efectivamente, pues, fueron muy juiciosos a la hora de construirlo, eh, y que pues vamos a tener en cuenta para que nosotros como nosotros estamos conociendo la gestión del riesgo de desastre, entonces nosotros revisemos y analicemos qué, cuáles son esas falencias o cuáles son esas fortalezas de cada plan de desarrollo que nosotros vamos a analizar. Entonces, importantísimo, compañeros, esta parte donde nosotros vamos a tener primero la revisión de los programas de gobierno. Como yo les decía, todo plan de desarrollo nace o se inicia del plan de gobierno que la persona, bueno, digamos el alcalde, para colocar un ejemplo, ¿cierto? Cuando en su campaña realizó su propuesta de gobierno y dentro de eso, eh, en algunos casos, introducen o tienen en cuenta la gestión del riesgo de desastres, en otro caso, pues se enfocará más y dependiendo, pues, las necesidades del territorio, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, pues se inclina más por salud, por educación, vamos a cerrar brechas en salud, en educación, pero si uno se pone a ver y analizar, son muy pocos los alcaldes en Colombia que tienen la batuta o hablen de gestión del riesgo de gobierno, de desastre, perdón, que dentro de sus planes de gobierno lo incluyan, ¿cierto? Y sea pues muy, muy reiterativo el tema de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a analizar cómo fue ese programa de gobierno, pues obviamente parte fundamental para el plan de desarrollo que se establezca, importantísimo ese tema. Reconocimiento también importante, lo que ya venimos hablando, que se tenga pues todo o que se enmarque las acciones en cuanto a cambio climático. Tenemos la tercera comunicación de cambio climático expedida por el IDEAN, en donde nos indica cuáles son esos territorios o esas zonas en el país, ¿cierto? Donde vamos a tener mayor incremento tanto de temperatura como de precipitación y las respectivas acciones por las cuales nosotros vamos a implementar en el territorio. Eso es un documento que está el año 2100, que se encuentra colgado en la página del IDEA, en donde nosotros pues, vamos a tener ese análisis en este periodo de tiempo para poder ejecutar o poder tenerlo en cuenta para estructurar o desarrollar este tipo de instrumentos de planificación. Revisión de los planes municipales, ya lo habíamos hablado. Planes integrales de adaptación a cambio climático, aquellos municipios o departamentos que tengan estos planes integrales. Plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Llámese esquema, llámese plan básico, llámese POT como tal. Y otros
instrumentos que considere pertinente el orden territorial. Aquí pues también juega un papel importante el PEGIRS, juega también importante el tema del PONCA en cuanto a todo el tema de las posibles acciones en temas de la ruralidad. Otro punto importante a la hora de tener en cuenta en esta inclusión de los planes de desarrollo municipal es la identificación y priorización de eventos históricos de mi entidad territorial. Entonces, si vemos para estos planes de desarrollo actuales, ¿sí? Debe haber un componente en donde se enmarque, donde se revise, donde se cuente con esos eventos de, bueno, eventos históricos de mi municipio generado por las emergencias o los desastres que se hayan presentado. ¿De dónde yo saco esta información, compañeros? Esto, pues, vuelvo y lo repito, es tomado del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿sí? Entonces, si yo tengo un plan municipal desactualizado, grave. Entonces, mi plan de desarrollo va a quedar cojo y ahí es donde nosotros empezamos a mirar o a no tener en cuenta cierta información de los escenarios de riesgo o de la gestión del riesgo de desastres, o vamos a tomar datos o información de esos planes que están desactualizados y pues asimismo vamos nosotros a implementar las respectivas acciones a realizar en el territorio. Entonces, si yo veo que en el año 2012, como para colocar un ejemplo, el escenario más priorizado en ese entonces que se analizó y se tuvo en cuenta pues los históricos, digámoslo, fue la inundación, ¿sí? Pero en la actualidad, mi municipio ya ese escenario de riesgo varía y ahorita pues teniendo en cuenta pues los históricos y pues, haciendo un análisis concreto, eficiente, como lo indica la Unidad Nacional, entonces están los incidentes de cobertura vegetal, ¿sí? Entonces, el panorama muy posiblemente, y como yo les digo, el riesgo es dinámico, ¿cierto? Entonces, eh, es muy probable que, y pues todas las vocaciones de los municipios son diferentes, la geología, la topografía, bueno, etcétera. Entonces, varía lo que también podría variar ese análisis frente a los escenarios de riesgo que se me presentan. Entonces, por eso es muy importante, compañeros, que nosotros tengamos actualizado el instrumento importante y fundamental para la gestión del riesgo de desastres en un municipio, que es el plan municipal, ¿sí? Entonces, esa es, vuelvo y les digo, la carta de navegación de los que manejamos todo el tema de gestión del riesgo y más en un municipio que esté desactualizado grave. Revisar también las líneas, bueno, del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y adaptación del cambio climático, ¿cierto? En el Plan Nacional, qué líneas estratégicas dejaron inmersas para la gestión del riesgo de desastres, cuáles son esas metas puntuales que del orden nacional dejaron establecidas para poder desarrollar y ejecutar, obviamente, en las respectivas entidades territoriales del orden departamental y municipal. Y ahí también tener una base sólida de mi Plan Nacional de Desarrollo para mi plan municipal de desarrollo municipal en temas de gestión del riesgo de desastres. Los programas también que están planteados dentro del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025, que en estos momentos pues está realizando las respectivas mesas de trabajo para su actualización. Entonces, este Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional tiene líneas o acciones también a cumplir en el territorio, ¿cierto? Entonces, es importante también que nosotros conozcamos este Plan Nacional cuando nosotros estemos haciendo o hagamos parte de algún equipo consultor para hacer planes de desarrollo municipal. Entonces es importante nosotros también tener en cuenta ese insumo, ¿sí? Estamos acá hablando netamente de la gestión del riesgo de desastre. Entonces debe haber, yo lo miro de esta manera, dentro del equipo consultor debe haber una persona encargada netamente de la gestión del riesgo
de desastres que quede inmerso dentro de este plan de desarrollo y por ende, pues, las respectivas acciones. Los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente también se tienen que articular y tenemos que nosotros tenerlos en cuenta e incluirlos, perdón, no solamente con los diferentes o los respectivos sectores, ¿cierto? Los objetivos con salud, educación, sino también en temas de gestión del riesgo de desastres. Y este último, que es muy importante, compañeros, el tema de las capacidades territoriales o los temas de las capacidades municipales. ¿Qué tanta capacidad instalada, qué tanta mano de obra o el tema técnico tengo yo en mi municipio para poder atender las respectivas emergencias, ¿cierto? Entonces, no solamente qué maquinaria tengo, porque sí, es muy importante saber, pero también qué cuerpo operativo funciona o está activo dentro de mi municipio. La mayoría de los municipios pues tenemos cuerpo oficial de bomberos o cuerpo voluntario de bomberos, ¿cierto? En otros casos, en otros municipios, pues no hay presencia de defensa civil ni Cruz Roja, ¿cierto? Entonces, es importante también saber cuáles son esos cuerpos operativos que primero tenemos o se activan dentro del municipio y hablemos también que la policía, el ejército apoyan o cumplen un papel muy importante para todo este tema del manejo y también todo este tema de capacidades dentro de mi territorio. Entonces, este punto es muy importante, compañeros, porque ustedes saben que cuando existe una emergencia, rebosa capacidades, ¿cierto? Entonces, no es solamente el tema hospitalario, ¿sí? Sino también en temas de ese apoyo, esa ayuda, de esa, digámoslo así, recurso que cuente el municipio para atender la emergencia, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando uno rebosa capacidades del orden municipal, y pues obviamente eso lo verán en el componente de la estrategia municipal de respuesta a emergencias, donde hacen ese respectivo análisis o se establecen las alertas en cuanto a la emergencia y ya rebosa capacidad, entonces ya ahí nosotros pasamos del orden departamental o llamamos al departamento, por favor ayúdenos, porque mi inundación, porque el tema de mi bancada se fue. Entonces necesitamos ayuda porque el municipio pues obviamente no cuenta con las capacidades ni los recursos técnicos, económicos y humanos para poder desarrollar o poder pues atender la situación de la emergencia de una manera óptima. Entonces, importantísimo aquí esta parte de las capacidades y por ende estos ítems que ya ahorita les voy a explicar la matriz que están en cada uno de estos puntos, perdón, están dentro de la matriz de ese seguimiento al plan de desarrollo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Acá vemos otro papel muy importante, otra función, es todo el tema de las líneas estratégicas. Cuando nosotros estemos planteando o estemos haciendo esa revisión, revisar si efectivamente tienen en cuenta pues cada uno de los procesos de la gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Eso es un ejemplo que lo tomo de la guía metodológica para la inclusión de la gestión del riesgo de desastres en todo el tema de plan de desarrollo territorial. Entonces acá con este ejemplo los municipios pues tienen que revisar cómo van a ser esas líneas estratégicas y cuál va a ser esa relación, cuál va a ser esa articulación con la gestión del riesgo de desastres. Entonces, importante, esta ha sido una de las metas claras, muy bien planteadas o que se deben plantear dentro de los planes de desarrollo, perdón, de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres, que son el tema de los estudios básicos en gestión del riesgo de desastres o en su defecto los estudios detallados. Algunos municipios, pues, como son estudios que cuestan bastante, tienen los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que las corporaciones autónomas regionales han aportado a cada uno de los municipios en establecer pues, estos estudios en gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Pero importantísimo que se establezca, así como lo indica la guía metodológica, cuáles son esas metas a cumplir, cuál va a ser ese indicador que nosotros vamos a tener dentro de mi plan de desarrollo municipal, ¿cierto? Entonces, aquí vemos los otros programas, el mismo manejo, la misma situación de cuáles van a ser esas metas
a realizarse en los 4 años del periodo administrativo de un alcalde, si es el ejemplo. Y algo muy importante y muy fundamental, que la entidad territorial, en este caso el municipio, cuente con su Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿sí? El fondo se establece, hay una guía metodológica, si es el caso de que los municipios no saben cómo se desarrolla, no saben cómo ejecutarla, no saben cómo formularla, hay una guía de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para los fondos municipales en gestión del riesgo. Cómo se establecen, cuáles son las respectivas cuentas de conocimiento, reducción, manejo. En algunos casos tienen también cuentas de protección financiera, que es el caso de la transferencia del riesgo. En otro caso, cuentas para la gobernanza del riesgo. Bueno, eso va en cada entidad, pero lo importante, y como le indica la ley, como le indica la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es que toda entidad territorial cuente con un fondo para establecer o que se desarrollen las diferentes acciones en gestión del riesgo de desastres en el territorio. Entonces, es muy importante que dentro de mi plan de desarrollo me atribute, es que existan los recursos para fortalecer y nutrir los fondos, en este caso si hablamos del municipio, fondos municipales en gestión del riesgo de desastres. Otro tema también muy importante que nosotros nos encontramos dentro de los planes de desarrollo son todas los ejes temáticos, las líneas estratégicas o los ejes que hablamos, lo que compone, ¿cierto? Mi municipio. Entonces acá también les traigo unos ejemplos del cómo nosotros podemos o nos vamos a encontrar en ese análisis del plan de desarrollo, esos ejemplos en esa articulación o en esa integración de la gestión del riesgo de desastres frente a cada línea estratégica o a cada eje fundamental estructural de mi plan de desarrollo. Entonces acá vemos en infraestructura vial, servicios públicos, el ejemplo que nos pone la guía, el tema de intervenciones en infraestructura, futuras inversiones, perdón, en infraestructura, conocer cuáles son los impactos de los nuevos proyectos de infraestructura sobre el territorio, en vivienda, cuáles van a ser los futuros desarrollos urbanísticos. Entonces acá de una vez ya me está indicando que debo de tener una acción o una línea, un eje importante articulador con mi plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces, dentro de los estudios básicos que tenga que cuenta el municipio, cuáles son esas zonificaciones de la amenaza para yo poder desarrollar los respectivos, bueno, la clasificación de usos del suelo, ¿cierto? Dentro de mi POT, pero sin dejar a un lado esos estudios básicos de riesgo o esos estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que cuente cada entidad territorial. Entonces, empezamos a revisar y dentro de esos ejes temáticos, cómo incorporamos la gestión del riesgo de desastres. Muy importante el tema del plan de inversiones. Claro, como yo les digo, el plan municipal cuenta con un componente programático, cuenta con la estructuración de las respectivas acciones de los tres procesos de la gestión del riesgo de desastres, cuenta para nosotros poder establecer los recursos dentro del plan, ¿cierto? Que sean tomados y plasmados o bajados a nuestro plan de desarrollo, que es donde nos va a decir cómo lo vamos a ejecutar el corto plazo, ¿cierto? Al mediano y al largo, teniendo en cuenta pues que son 4 años de vigencia mi plan de desarrollo. Sería muy fundamental y la verdad, algo que toda entidad territorial sueña, es que en los planes municipales se cumplieran a cabalidad, teniendo en cuenta que son 4 planes de desarrollo los que componen mi plan municipal. A 12 años están los planes municipales. Entonces, son 4 planes de desarrollo que si uno dijera o se revisara que esos 4 planes de desarrollo se ejecutaran en el territorio de manera efectiva, el municipio, el departamento o la nación, pues obviamente avanzaría a pasos agigantados en cuanto a la ejecución de las respectivas acciones de los planes municipales. Pero desafortunadamente, cada administración es
entran con una visión diferente, con pensamientos ideológicos o políticos diferentes y no tienen en cuenta esa articulación o ese seguimiento de los planes municipales de gestión de riesgo de desastre hasta el mismo plan de ordenamiento territorial, que también es un instrumento a 12 años. Entonces, van por su lado, se comprometen o se establecen las respectivas acciones que en el momento de la ejecución del plan de desarrollo empiezan a cambiar, a quitar metas, a pasar presupuestos de un eje a otro. Entonces, y no se le da la importancia a la gestión del riesgo de desastres, cómo se debe hacer y cómo nos lo indica la misma guía metodológica para poder tener esa integración de manera efectiva y eficiente. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta hasta aquí frente a esa apertura o esa introducción de la gestión del riesgo de desastres? Tenemos 32 compañeros en sala. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, mientras que se ponen activos, entonces este va a ser el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Ya ahorita ahora les muestro y les dejo acá la matriz de seguimiento al ejercicio que vamos a realizar. Les había pedido la clase anterior que buscáramos un plan de desarrollo, pues si es posible, de toda la jurisdicción del Guavio, los municipios que conformen el Guavio, pues, pues sería mejor. Vamos a establecer esos grupos de trabajo a realizar este análisis. Esos mismos grupos de trabajo, si hay representaciones de cada uno de los municipios, sería mucho mejor y con eso, pues los compañeros que de pronto sean lejanos a estos municipios, pues nos vamos acoplando y vamos fortaleciendo y conformando estos grupos de trabajo. La idea es que estos mismos grupos que se conformen el día de hoy, compañeros, pues vamos a hacer la revisión de la próxima clase y hablar de todo el tema del ordenamiento territorial, ¿sí? Y cuando entremos en el módulo 5 del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, entonces estos mismos municipios, estos mismos grupos van a estar trabajando y revisando ese otro instrumento de planificación que es el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, como lo vemos, a mí lo que me interesa, compañeros, no es acá venir a hablar, 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 sino simplemente que cuando ustedes tengan un instrumento de planificación en sus manos, ustedes conozcan que debe estar inmersa en la gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? ¿Cómo se articula? ¿Dónde yo voy a encontrar esa parte, digámoslo así, de la gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Dentro de los planes de ordenamiento, bueno, la gran mayoría están desactualizados del año 2012, 11, son muy pocos los que están con la nueva versión 2.0, donde tiene inmersos pues, todos los estudios básicos en gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Los estudios de gestión del riesgo de desastres. Entonces, importante empezar a analizar, importante entender dónde vamos a tener esa articulación, dónde nosotros vamos a, a, a desarrollar o a revisar que realmente la gestión del riesgo está articulada o está integrada. ¿Listo? Entonces, vayamos pensando, compañeros, vayamos analizando los 31 personas que están acá conectados. Eh, Lástima que pues no se conecte toda la totalidad de los 65, creo que son los que están matriculados. Como les digo, hay un aula virtual y dentro de este módulo pues vamos a hacer una actividad no integrable de una infografía. Y es importante este desarrollo, estos ejercicios que nosotros estamos haciendo clase tras clase para poder nutrir y entregar ese, esa infografía que es para este módulo, ¿sí? Como producto a realizarse entre el aula virtual y también, importante, compañero, la participación activa dentro de este diplomado. Entonces, como les decía yo en la clase anterior, estos últimos módulos que nos quedan del diplomado
van a ser prácticos, porque ¿cómo aprende uno? Así, revisando, analizando, desarrollando, completando, de pronto formulando. No, yo era mejor que se hubiera planteado de esta manera. Considero que acá hizo falta tal tema en cambio climático, ¿cierto? Tal acción, tal. Eso es lo importante y a eso es lo que nosotros le estamos apuntando a que se genere ese conocimiento y ese fortalecimiento de pronto de la forma en la que nosotros, fortalecimiento en habilidades, por así decirlo, en donde nosotros pues trabajamos o desarrollemos y intentamos mejorar aún el tema de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, frente a la matriz, ya ahorita la vamos a ver, a analizar. Es una matriz bastante extensa, tampoco es que pues la vayamos a desarrollar toda. Si los grupos, pues, los grupos que la desarrollen, pues magnífico, con eso vamos a tener una visión más clara de que si realmente el plan de desarrollo que cogieron o adoptaron para este ejercicio lo tuvieron en cuenta la integración de la gestión de riesgo de desastres, ¿sí? Entonces, preguntas generales, ¿dónde aparece explícitamente la gestión del riesgo de desastres frente a ese análisis de la matriz, frente a mi plan de desarrollo que vamos a escoger o que escogimos? Si se encuentran acciones o líneas estratégicas dentro de los procesos de la gestión del riesgo, la explicación, pero ahorita lo vamos a ver más detalladamente en la matriz, que está mucho más explícita, está mucho más fácil o decirlo mucho más entendible, ¿sí? Si cuenta o no con recursos dentro del POA, el Plan Operativo Anual de Inversiones, qué recursos tenía mi plan de desarrollo. Si de pronto, porque los POA hay veces están con un documento adjunto a mi plan de desarrollo, si lo podemos conseguir mucho mejor con eso, pues vamos a hacer el respectivo análisis más claro y más, más nutrido, ¿sí? Y frente a ese análisis, ¿qué vacíos encontramos? Frente a la ley 1523, frente a la matriz que prácticamente está todo lo que estamos hablando acá en clase. Entonces, vamos a ver qué tanto, qué vacíos, ¿cierto? O como pueda que no, el municipio está, según el documento, según el plan de desarrollo, está en un 100% cumpliendo lo que me dice la ley 1523 y lo que me dice mi guía metodológica, ¿cierto? Pero frente a la realidad, ahí es donde nosotros empezamos a mirar, bueno, en el documento se sabe que el compañero es que el papel todo lo puede, ¿cierto? Podemos nosotros hacer unos planes de desarrollo magníficos, impecables, perfectos, pero bueno, en el territorio, en la ejecución, ¿qué se han hecho? ¿Sí? ¿Qué se ha hecho? Si tenemos 100 millones de pesos dentro del fondo municipal o para la gestión del riesgo de desastres, distribuidos así, tan, si se han aplicado, no se han aplicado. Entonces, ese es el respectivo análisis que nosotros vamos a empezar a detallar con la minucia, ¿sí? Frente a mi plan de desarrollo. Voy a compartirles acá. Compañeros, si tienen alguna pregunta, tranquilos, me interrumpen, no hay ningún problema. Y con eso vamos analizando y abordando cada una de sus inquietudes. Esta matriz no me la inventé yo, ¿sí? Se la estructuró la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para hacernos a nosotros el trabajo un poco más fácil, más entendible y poder en un formato tipo checklist, por así decirlo, poder argumentar y dejar dentro de ese análisis, de esa revisión, qué encontramos y qué tenemos. Entonces, esta materia usted la pueden descargar por internet, ya ahorita la dejo colgada aquí en el grupo, cuando establezcamos los respectivos eh, grupos de trabajo, valga la redundancia, a desarrollar este ejercicio. Entonces, un primer componente nos indica acá, pues, información básica del municipio, ¿cierto? En cuanto a la categoría, bueno, en este caso vamos a trabajar municipio, que también esta matriz, pues, está, como es del orden territorial, pues también está para el tema departamental, ¿cierto? Entonces, pues, solamente, no nos vamos a enredar, solamente vamos a mirar los municipios o el tema o el orden municipal. Importante reconocer lo que les decía yo en la presentación,
el programa de gobierno, ¿cierto? Entonces, dentro de esa estructura del plan de desarrollo, a estar inmerso algunos temas de el programa de gobierno. Entonces, bueno, vamos a chequearlo, vamos a revisar dentro de ese diagnóstico fundamental del plan de desarrollo, que habla, si no habla, ¿cierto? Del tema de la gestión de riesgo de desastres. Entonces, ahí vemos que es muy interesante esta matriz. Bueno, aquí, perdóneme si de pronto eh, paso de cómo mueve un poco la cámara, sí, la cámara o el archivo, perdón. Entonces, pues es por el mismo Excel. Aquí vamos a encontrar, lo indican ellos, atlas de riesgo, revelando los desastres latentes, ¿sí? Entonces, ese es un componente que va a estar todo del reconocimiento de los escenarios de riesgo de desastres y de cambio climático. Entonces, aquí vamos a mirar cómo está, qué indica, qué es lo que realmente eh, me habla a mí, mi plan de desarrollo municipal, ¿cierto? Si nos habla algo del índice municipal de capacidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está ese índice frente a el desarrollo o la atención de las diferentes emergencias? Nos indica también aquí la tercera comunicación de cambio climático, que ya ahorita pues se las voy a presentar, o no sé si de pronto dentro de la normatividad o el módulo de cambio climático la revisaron, creería que sí. Entonces, pues bueno, si los que de pronto tienen alguna duda, pues ahorita si quiere la revisamos, la miramos de cómo está Colombia o los respectivos departamentos frente a este escenario de cambio climático, como les decía yo, en un horizonte de aproximadamente 100 años. Bueno, acá las diferentes, dónde está ubicado mi municipio, teniendo en cuenta pues esa comunicación de cambio climático. Si no la encontramos en el plan de desarrollo, o sea, no hay ningún problema, solamente vamos teniendo ahí como y dando respuesta a lo que les indicaba en la diapositiva, ¿cierto? ¿Cuáles son esas falencias que no encontramos? Entonces, bueno, la parte de comunicación de cambio, la tercera comunicación de cambio climático, no encontramos en ningún lado, no me habla nada de cambio climático. Entonces, vamos teniendo ahí como esos apuntes para poder nosotros analizar. Bueno, aquí pues algunos, aunque no creería, pero bueno, si lo tienen en cuenta el ranking de riesgo, de amenazas, bueno, cómo nosotros nos encontramos frente a esa tercera comunicación. Algo muy importante, el plan territorial municipal. Entonces aquí vamos a ver cuáles son esas articulaciones frente a los escenarios de riesgo, ¿cierto? Que maneja dentro de mi plan de desarrollo y pues por ende lo vimos en la presentación del día de hoy del cómo nosotros, cuáles son nuestros pasos para nosotros poder articular la gestión del riesgo de desastres frente a mi plan de desarrollo, ¿cierto? ¿Qué nos habla, qué nos indica, cuál es el escenario uno, cuál es el 2, cuál es el 3, descripción, qué municipio, qué sectores, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a analizar qué tanto o qué tan eficientes fueron estos últimos planes de desarrollo 2024-2027, ¿cierto? Que creería yo que la parte de gestión de riesgos tiene que estar inmersa, ¿sí? La guía metodológica con la cual nosotros estamos basados haciendo esta presentación es una guía metodológica que salió hasta el año 2023, ¿sí? Recapitula todo el 2020-2023 en una sola guía. Entonces, no hay excusa de que no se tiene en cuenta, no se tuvo en cuenta la inclusión de la gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo. Entonces, vamos a revisar qué tenemos, qué no tenemos, algunas observaciones si nosotros las podemos plantear, las realizamos. Programas de acciones establecidas dentro de los instrumentos mediante intervención. Bueno, acá está 2020, 2023, lo que les digo es por la guía metodológica que me marca o me da esa línea de tiempo en la cual pues nosotros, digámoslo así, desde el año 2023 hasta la fecha de aquí en adelante, hasta cuando surja una nueva guía metodológica, entonces vamos a tener como base esta guía. Acá las respectivas medidas de intervención, si tenemos pues entre conocimiento, reducción y manejo, ¿sí? Les decía que esto es como más un checklist. Aquí tenemos un tercer componente, todo el tema de los eventos históricos, ¿cierto? Si tenemos algunos eventos.
Lo importante, compañeros, es lo que les digo, si el tiempo nos alcanza para desarrollar este ejercicio el día de hoy, o sea, lo vamos a ampliar, lo vamos a hacer. Si de pronto manejamos un solo escenario porque la información es bastante, entonces lo manejamos, no hay ningún problema, pero la idea es que entendamos de dónde, si dentro de mi plan municipal efectivamente tuvieron en cuenta pues todo ese tema de reconocimiento de los eventos históricos de amenazas o situaciones de emergencia que se me presentaron en el municipio, ¿cierto? Si no, pues entonces establezcamos los respectivos apuntes en el que no tuvieron en cuenta y lo que les digo, importante, compañeros, que esta parte, desde la amenaza, desde los escenarios de riesgo, desde los reportes de mis emergencias, ¿de dónde sale? De mi plan municipal y que por ende lo tiene que adoptar o tomar mi plan de desarrollo. Si dentro del análisis que nosotros hagamos no encontramos esos tres componentes, ¿cierto? De las amenazas, de los escenarios de riesgo, de los eventos históricos, pues de una vez nos va a dar que ese plan de desarrollo no está articulado con mi plan municipal y es muy probable que mi plan municipal o uno esté desactualizado o dos, el plan de municipal esté actualizado 2024, 2025, que la última guía metodológica para la formulación y actualización de los planes municipales fue el año 2021, ¿sí? Entonces, que mi plan municipal esté actualizado, pero las personas que desarrollaron mi plan de desarrollo, pues no lo tuvieron en cuenta, ¿sí? Y eso puede pasar. Entonces, dentro de ese análisis vamos a revisar qué tanto se articuló, qué tanto tenemos. Identificación de las capacidades. Entonces, acá algo muy importante que tenemos nosotros acá, bueno, fortalecimiento de los consejos municipales, bueno, esto es más que todo información que en este caso pues va a estar más inmerso dentro del plan, ¿sí? Y algo muy importante acá para el tema de, bueno, las líneas del plan de desarrollo nacional. Estos son ejemplos, ¿cierto? Como para que nosotros tuviésemos en cuenta dónde tenemos, dónde nosotros nos articulamos. Esto es del Plan Nacional de Desarrollo, este es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Acá están todos, entonces, que tanto dentro de nuestro plan municipal, que la información que nosotros tengamos, ¿sí? Eh, Acá es los mínimos territoriales para la gestión de riesgo a fortalecer, entonces, si nosotros tenemos acá bueno, si nos habla algo, porque aquí también pues aplica para los planes municipales, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos aplica a nosotros dentro del plan de desarrollo? ¿Qué tenemos? Entonces, porque acá tenemos también información importante dentro del plan y también dentro de la estrategia municipal. Acá seguimos. Acá, importante, bueno, la visión que cuente mi plan de desarrollo. Y acá algo muy importante, las líneas estratégicas, los ejemplos que nosotros vimos en la presentación, ¿cierto? De cómo está constituido esas líneas en cuanto a conocimiento del riesgo. De pronto no está inmerso o no estará dentro del plan de desarrollo que diga conocimiento del riesgo, línea estratégica, tal, no, sino que ya nosotros teniendo en cuenta cuáles son los subprocesos del conocimiento, ¿cierto? Recordemos está toda la parte de la identificación del riesgo, toda la parte del monitoreo del riesgo, ¿cierto? De pronto habrá alguna línea estratégica que esté dentro, digámoslo, dentro de infraestructura, que me diga establecer un sistema de monitoreo o de sistemas de alerta temprana para el escenario de riesgo de inundación, algo así. Ah, bueno, eso es monitoreo, eso es conocimiento. Ah, bueno, pum, la vamos a colocar acá. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a analizar, porque Mm, puntualmente, pues entre los planes municipales, bueno, está el componente, los planes de desarrollo, pero está el componente de gestión del riesgo, ¿cierto? Que debería, y pues debería estar enmarcado todos los tres procesos. En algunos otros, lo que les digo, la línea estratégica, pues están en un lado o en otro, entonces vamos a hacer ese análisis, vamos a coger proceso, los subprocesos del riesgo, identificación de escenario del riesgo. Bueno, ¿y de qué me habla esto? Entonces, esto me habla de cómo nosotros vamos a
a establecer esa identificación, ¿cierto? Mediante qué plan o perdón, mediante qué instrumento. Bueno, entonces vamos a mirar el monitoreo, vamos a mirar también todo el tema de el análisis, ¿cierto? De ese riesgo. Entonces, así. Lo mismo también para reducción, obras de infraestructura correctivas, ¿sí? Entonces, eso sí, pues va a estar todo en el marco del componente de infraestructura, ¿cierto? El tema prospectivo, recordemos que la prospección y vimos el slide en donde va a estar relacionado y articulado con proceso de conocimiento del riesgo, ¿cierto? El crear o actualizar los respectivos instrumentos, los documentos, toda la información que nosotros generemos desde este proceso, pues nos va a articular también desde el orden prospectivo, ¿sí? Entonces, ese es como el análisis que nosotros vamos a empezar a realizar. Sé que pues se ve extenso esta matriz, pero en últimas nosotros podemos, lo que les digo, lo que hasta donde alcancemos a desarrollar, a revisar y analizar frente a ese o la integración de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, ahí vemos pues todo el tema también de cada uno de los sectores. Entonces, es empezar a mirar y establecer ese respectivo análisis. Aquí hay otra arista muy importante también, que es todo el tema del seguimiento, ¿cierto? Entonces, aquí ya en temas presupuestales, y la temporalidad a 4 años, ¿cierto? Pero esto ya es mucho más, un análisis más detenido, detallado, que revisa pues todo el tema presupuestal, de la ejecución, si efectivamente cumplió o no cumplió, pero es muy importante que dentro de esta matriz se cuente con ese seguimiento para revisar meta por meta, indicador por indicador. Entonces, realmente quienes hacen la revisión o los respectivos rendiciones de cuentas, ¿cierto? En este caso, pues la coordinación de gestión del riesgo de los municipios debe estar articulada con la persona que lidera o lleva todo el tema de seguimiento al plan de desarrollo, ¿cierto? El cumplimiento de las metas. Entonces, ahí es donde se tiene que generar ese seguimiento al detalle de que efectivamente nosotros estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, que mi plan de desarrollo en el primer año va en un 30%. Bueno, de ese 30%, ¿cómo estamos en gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Frente a lo que se planteó, frente a la articulación que debe tener con mi plan municipal de gestión del riesgo de desastres. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de realizar y analizar para hacer ese seguimiento de manera óptima. Esta parte, pues sí, pues no entrar al detalle como tal, sí, pero sí importante, compañeros, mirar y lo que les digo, empezar a mirar o a analizar qué información tiene mi plan de desarrollo frente a todo lo que ya pues la Unidad Nacional y frente a las guías metodológicas para la integración de la gestión del riesgo de desastres nos traen para nosotros entender, ¿sí? De que todos los planes de desarrollo deben incluir la gestión del riesgo de desastres. Preguntas, dudas, voy acá a compartir, voy a dejar de compartir y voy a compartir, valga la redundancia, el Excel aquí en el chat. ¿Es claro el ejercicio, compañeros? Creo que sí, profe, buenas noches. Yo creo que a medida que lo vayamos desarrollando se van a presentar Listo. duditas. Sí, esto importante es, qué les voy a decir? Que establezcamos los grupos de trabajo. ¿Listo? ¿Cuántos municipios tienen la jurisdicción del Guavio? Empezando por ahí. 8. 8, perfecto. Entonces, tenemos representante de cada uno de los 8 municipios. No, no me deja poner acá la matriz. Sí, profe, aunque Medina solo es un estudiante, pero no sé si él está presente. Ok,
o mejor aún aquí en el chat, qué planes de desarrollo consiguieron de la jurisdicción del Guar. Si tenemos 5, 6 o si tenemos 3 y de pronto otros compañeros quieran trabajar otros municipios, entonces no hay ningún problema, lo podemos hacer. La idea es que, como el ejercicio anterior, nos dividamos en grupos y podamos establecer y podemos realizar el respecto análisis. Aquí la idea es que entre todos, pues no nos quedemos por fuera y hacerlo pues de manera ¿cómo decirlo? No aleatoria, sino que pues si ya hay municipios, ¿cierto? Entonces de aquí en adelante sigamos trabajando en esos mismos municipios para que podamos tener un producto, podamos tener un análisis bastante claro en los respectivos instrumentos de planificación que aquí en adelante vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, permítame por aquí. No me deja cargar el archivo en el chat. Se lo voy a enviar, hago el último intento, si no se lo envío a la profe Dalia para que lo envíe al grupo. No, no se puede cargar. Ah, espera, a ver, entonces lo cierro. Espere, que debe ser esto, que no me deja. Listo, está cargando. Listo, entonces frente a la matriz vamos a desarrollar o analizar la primera hoja, ¿sí? Recordemos que aquí pues vamos a encontrar eh, información, ¿cierto? Que pues lo que les digo, si los planes municipales y los planes de desarrollo la tienen, perfecto. Pero en su gran mayoría esa información pues está entre los planes municipales de gestión de riesgo de desastres, ¿sí? Que debería, vuelvo y les indico, una buena gestión administrativa es que yo tenga primero mis instrumentos de planificación a largo plazo, POT, PONCA, PEGIR, Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado, ¿sí? Y de ahí los pequeños, como en este caso los planes de desarrollo municipal o departamental, pues se acojan a cada uno de esos instrumentos de largo plazo, de 12 años. Eso sería como lo ideal y el escenario perfecto para yo poder entender y poder articular con cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Listo, ya quedó cargado, ya quedó enviado aquí en el chat la matriz. Voy acá a compartir nuevamente la presentación. Entonces, no sé, compañeros, qué planes de desarrollo nosotros ya tenemos para hacer este ejercicio. Hoy estoy buscando, voy a buscar acá los municipios del Guavio, que me dice que son 8. Entonces, para que de una vez los tengamos. O lo hacemos de manera aleatoria, debido a que, pues, bueno, aquí alguien nos escribió en el chat. Plan de desarrollo Gachatá. Perfecto. Epaminondas Hidalgo tiene el de Gachetá. Entonces, ya hay un plan de desarrollo para que, porfa, los compañeros que quieran trabajar con Gachetá, de una vez lo cuadremos. Y si no, pues entonces tocaría de manera aleatoria, como hicimos la clase anterior, y que cada grupo, pues, entonces trabaje en un plan de desarrollo. Profe, buenas noches. En nuestro caso, hola, pues nosotros tenemos nuestro plan de desarrollo y ¿Ok? estamos más o menos alrededor de 5 compañeros. Listo, Ubalá, perfecto. Entonces va Gachetá, Ubalá, y otro plan de desarrollo, compañeros. Junín, Listo, entonces, permítame, yo tomo nota por acá. Ay, carajo, se me perdió aquí el chat. Bueno, va, Ubalá, permítame. Va, entonces, Ubalá, Gachetá,
y Junín, ¿cierto? Sí, Listo. profe. ¿Qué otro plan de desarrollo a trabajar? Bueno, son... ¿Cuántos compañeros? Son 27 compañeros. ¿Qué otro plan de desarrollo? Van tres. Tenemos acá, bueno, Medina, Gama, Fomeque, Huáscar, Gachalá. Otros compañeros que quieran trabajar otro municipio también es válido, no hay ningún problema. Aparte los del Guavio, que van hasta el momento tres. Yo creería que como está el número de participantes, yo creería que cabría como un cuarto municipio para que trabajamos 7 máximo por grupo, 7 por 4, 28. Sí, nos haría falta pues un municipio de más, un plan de desarrollo de más para cerrar en estos 4 planes de desarrollo y hacer el ejercicio. ¿Qué otro municipio, compañeros? ¿Mm? ¿O nos vamos con estos tres? ¿Qué opinan, compañeros? Profe, si no hay otro municipio, pues creería que entonces los tres, ¿no sé? Listo, perfecto. ¿Alguien más que esté de acuerdo con la profe? Me mete como trabajo con docentes, con la compañera Sandra. ¿Quién más? Si están de acuerdo que lo vayamos con estos tres, listo. La idea es que en la presentación o en el análisis que hagamos, pues obviamente estén los compañeros, los 27, los 28, los 30 que estén conectados, ¿cierto? La idea es que todos participemos, que todos nos involucremos. No sé, la idea es que trabajemos, ¿cierto? Que entre todos construyamos este análisis, que como ven, pues vamos a dejar, son las 6:36. Dejemos, yo creería que, bueno, ¿qué? Con el espacio que tenemos para estirar, para comer algo, entonces dejemos hora y media, compañeros, ¿listo? Si de pronto es muy poco tiempo, me dicen, ampliamos más, pero la idea es que voy a estar acá conectado para cualquier duda, para cualquier pregunta. Entonces, creería yo, profe Dalia, para que me colabores, creemos tres salas, ¿sí? Tres salas de estos tres municipios que ya dejé acá en el chat, ¿listo? Entonces, tres salas en donde van a estar los compañeros de Ualá, van a estar los compañeros de Junín y Gachetá, y pues, que los que van a trabajar se incluyan en cada uno en estos grupos. Pero a mirar si puedo ya hacer acá las salas. Vamos a ver. Sí, acá me está dejando. Voy a colocar acá sala 1 el municipio.
Gacheta, grupo 2, Uala y grupo 3, Junín. Junín, listo. Listo. Entonces, ahí creé las tres salas, Gacheta, Uala y Junín. Entonces, para que de manera manual, y creo que hay la opción de que cada uno se pueda asignar, pero a ver. Revisemos si cada uno se puede asignar. Si no, me indican y yo los voy asignando a cada una de las salas, ¿vale? Para que una vez empecemos. Ah, ok, sí se pueden asignar. Listo. Entonces, ya crea las salas. Entonces, compañeros, ingresemos a la sala de la cual vamos a trabajar para que en hora y media, son las 6:39, 7:39, y digamos que a las 10 para las 8, creo. Sí, 10 para las 8, a las 7:50, digámoslo, para que revisemos y miremos a ver cómo vamos. ¿Listo? Frente a este análisis, voy a estar acá conectado por si cualquier duda, inquietud, para que una vez empecemos a trabajar. Veo tres compañeros en Gacheta que ya están conectados. Uala, bueno, Sandra Janet está que ingresa. En Junín han ingresado dos compañeros. Entonces, para que porfa vayamos ingresando de manera equitativa y realmente aprovechemos este ejercicio y hagamos el respectivo análisis, hagamos este ejercicio de conciencia para poder nosotros entender aún más todo el tema de la inclusión de la gestión del riesgo. Bueno, faltan 18 compañeros más por incluirse, entonces ya están habilitadas las salas para que por favor vayan ingresando. Cualquier cosa, compañeros, cualquier duda que tengan, me dicen, estoy acá conectado con ustedes, frente a la matriz, frente a lo que necesiten. Entonces, bueno, voy a tomar pantallazo de la actividad del ejercicio práctico, ¿listo? De qué es lo que nosotros vamos a encontrar. Lo voy a colgar aquí también acá en el chat, este pantallazo, para que cada uno de ustedes lo tenga. Listo. Entonces, manos a la obra, compañeros, y lo que les digo, lo importante de esos espacios es que nosotros trabajemos en equipo y aprovechemos al máximo estas indicaciones o estas revisiones de cada uno de los instrumentos de planificación. Entonces, voy a apagar el micrófono, pero estoy acá conectado atendiendo cualquier sugerencia de ustedes.